Muy buenas noches, estimados amigos. El día de hoy nos congregamos para hacer efectivo una conferencia de suma importancia. Hemos tenido dificultades en las anteriores conferencias, en las cuales hubo la intromisión de personas indeseables. Por lo tanto, el día de hoy vamos a superar estas deficiencias. Estamos ante una disyuntiva. Como ustedes están viviendo, igual que todos en el Perú, una situación crítica. Por favor, los amigos que están en el Meet, cerrar su micro, por favor. A ver. Cerrar su micro, por favor. A ver. Estamos en una situación crítica en la cual se atrasa la proclamación o la decisión final del Jurado Nacional de Elecciones para determinar que oficialmente el profesor Pedro Castillo es el nuevo presidente de nuestra patria. Nosotros, a ver, por favor, Julio, ¿estás ahí presente? Sí, aquí Muy estoy. bien. Por favor, cierre tu micro un ratito para poder desarrollar el tema, ¿ya? Por favor. Cerrando su micro, por favor. Muy bien. Entonces, lo que nosotros queremos hacer a través de ustedes es generar la reflexión y decisiones para el futuro, a partir del pasado y el presente de estas elecciones. Estamos en una situación en la cual nosotros tenemos que decidir. ¿Nos organizamos, hacemos el bien por la patria o seguimos con las mismas cuestiones de siempre? El título de la conferencia, El pueblo organizado, Castillo y Perú libre a gobernar, también comprenderá otros tópicos que nuestro amigo Julio Cárdenas, abogado, asesor laboral de hace más de 3 décadas de los sindicatos en defensa de sus derechos, va a hacer su participación real y objetiva, tal como nos tiene acostumbrados en sus posiciones de avanzada. Por lo tanto, en breves minutos, en 2 minutos, vamos a tener la presencia de nuestro amigo Julio Cárdenas, secretario general de Perú Libre de la región San Martín. En el transcurso de la conferencia va a haber algunos videos, intervenciones, etcétera. Esperamos su comprensión y su participación. Acá lo que queremos es unir, no dividir. Siempre ese ha sido el objetivo desde el año pasado que hemos comenzado con este tipo de conferencias. Hacer pedagogía política. Nos falta mucho y juntos lo podemos lograr. Queremos un gobierno fortalecido y la única forma es organizarlo. Y de ahí los diversos matices que se presenten en el camino. Tenemos que construir, no destruir. Por lo tanto, hago la presentación de nuestro amigo Julio Cárdenas, que va a ser el uso de la palabra. Escuchemos atentamente porque son más de 30 años de trabajo ininterrumpido en la defensa de los derechos. Adelante, estimado amigo Julio Ernesto Cárdenas Aspajo. Adelante, por favor. Gracias, mi estimado Moisés. Buenas noches. Bueno, es entendible, en primer lugar, estas fallas a veces son por caminos equivocados o fundamentalmente hay un tipo de penetración de gente, como dices tú, indeseable. Me da mucho gusto estar con ustedes y ver los temas, como dice, pedagogía. Todo este proceso político es una escuela política. Escuela política porque tienes ante tus ojos los hechos, cómo se desarrolla la lucha de clases,
en nuestra patria. Una intensa campaña política en el presente año, en su primera etapa y segunda etapa, se ha resuelto una contradicción del poder de manejar el Estado vía electoral. Se trata de comprender por qué se atrasa tanto. Permanentemente me llegan todo tipo de informes y de apreciaciones que considero totalmente incorrectas. ¿Por qué se atrasa? Por la corrupción, se dice. La corrupción es una parte, hay que aceptarlo, pero se atrasa fundamentalmente porque es una lucha de poder. Y no es una lucha de poder total, sino es la lucha porque el Estado sigue siendo igual, manejado por todas las clases dominantes en los últimos 200 años, o el Estado entre a ser administrado de otra manera. Hay que entender que el poder económico ahí está presente, el poder político está ahí presente. Y en la estructura del Estado, la jerarquía está controlado por la derecha cavernaria. Y son de todos los partidos de la derecha que están ahí adentro. Están también otras fuerzas, evidentemente. Pero la lucha por el poder, o el poder para controlar el Estado, que hay que entender como es un poder. Las etapas se han dado y la confrontación se ha dado en la propia cancha de la burguesía, que son las elecciones. Ellos controlan todo. Esos tres organismos manejan, que es parte integrante del proceso electoral, jurado electoral, la OMPE y la RENIC, son organismos del Estado. Ellos son los organizadores del proceso electoral. Se ha ganado, pero se ha ganado en el 100% en votación y se ha ganado en el 100% de las impugnaciones que ha desarrollado los máximos exponentes, los más reaccionarios, los que han organizado la condición política del Estado en el año 92 y 93. Flores Nano, constitucionalistas y una gama de abogados que supuestamente son los mejores, pero nunca han podido comprender y no van a comprender que se le ha ganado. Y no pueden comprender porque creen que ese Estado que estamos disputando, ante ese Estado, les va a quitar fuerza, les va a quitar poder. Entonces, está resuelto numéricamente y está resuelto jurídicamente. Sin embargo, quedan pequeños requisitos de apelaciones y que está resolviendo también en contra de aquello. Entonces, la primera elección está de que esa persona abiertamente corrupto como es Arce y como es su sucesor Rodríguez, una sola persona tiene en jaque a toda la nación, inclusive al jurado. Los tres miembros en lo fundamental con sus observaciones están actuando correctamente, con limitaciones, pero una sola persona dice al jurado, hoy ¿sabe qué? Me voy a devolver unos días para revisar, para poner mi posición en minoría o para confirmar, quiero estudiar un poco más. ¿Por qué se porta así Rodríguez, el sucesor del otro cuello blanco, del puerto? Porque detrás de eso está el poder. Si no se entiende el poder, no puedes entender la política.
la prensa te ataca a ti, te ataca al campo popular, te ataca a Perú Libre, ataca a su secretario general, ataca al presidente electo, ataca a toda fuerza que plantea que se defina. ¿Y por qué ataca? Porque cree encontrar un requisito mínimo, interno o externamente, para continuar utilizando el Estado en su favor. Esa persona, Este Rodríguez, es una persona que tiene el poder respaldado por los poderosos del país, en sus partidos, en sus intelectuales, para que se atrase y ver la posibilidad que el candidato presidente Castillo no le juramente en el día 28. Ese punto es un punto clave para poder revisar las opiniones que se han venido dando en el último periodo, poniendo días y días. Acá ya se puede aproximar a una tremenda decisión política. Y esa decisión política lo tienen tres magistrados que son la máxima impresión, la máxima decisión del Jurado Nacional. Pero el Jurado Nacional tiene un mandato no de sí de él mismo. El mandato es el mandato popular en las ánforas. El mandato indica que Pedro Castillo ha ganado. Y ellos, los 60 jurados especiales que existen en todo el país, ya han resuelto y le han dicho al jurado: proceda a proclamar. Pero ha habido, pues, ante esto, dice, ya, bueno, ya, así es, bueno, hay que juramentar. No se puede juramentar porque generan incidentes. Un incidente en el proceso y un incidente fuera del proceso, como una medida cautelar, una acción de amparo, para que no se juramente. Toda esa medida que han tenido, que se cumple hoy día, los 3 días, ya no hay más. Mañana noche puede estar resolviendo la sala y por ahí agarrarán otro detalle, podrán apelar, pero ya el espacio, el oxígeno ya no tienen, están sin oxígeno. Y por eso es de que no se puede decir va a ser el martes, se puede decir el lunes también, el domingo puede resolverse todo. Todas esas apelaciones que están haciendo ya no tienen valor, porque la ley establece que solamente es corrección, lo que se llama numérica, o daños materiales que se puede corregir, de tal forma de que no modifica nada, y la acción de amparo tampoco. La ley establece que esto es una ley especial, y como ley especial tiene su propio proceso, no puede olvidarse de las normas que tiene la Constitución. Pero ahí se dice de que las acciones que se pueden hacer posterior a la decisión del jurado no detienen la juramentación, no detienen el proceso, no detienen el cambio de mando. ¿Cuándo se podría detener? Con golpe de Estado. Eso están buscando de todas maneras. Y ahí se nota, antes de ayer, una banda de aqueicos se ha ido a tratar de hostigar a Palacio de Gobierno. Y hay que verlo. Ese pequeño grupo ha maltratado a 2 ministros de Estado y ha hecho lo que le da gana. ¿Y por qué? Porque tiene ese poder, al igual que ese Rodríguez. Tenemos que entender, amigos, que eso es lucha de clases. Ese pequeño grupo está respaldado por las fuerzas de la derecha. Y eso es la situación. Y abiertamente, esta derecha encabezada
por una del PPC, Lourdes Florenano. Esa abogada ha sido miembro también de la constituyente que aprobó la Constitución, y otros más que están en una lista gigante y que vienen recibiendo plata para poder hacer estos recursos dilatorios. Se debe utilizar en estos términos que se rijan de acuerdo de las normas generales del derecho para que estos actos sean sancionados y penados por obstruir el proceso. La ley establece, ante la obstrucción de un proceso judicial o administrativo, si es posible denunciar a esas personas. Eso hay que hacer, eso debe hacerse. O sea, estos hechos que son de poder político tienen que entenderse como poder político. Acá no pueden estar robando a nadie. Entonces tienes que mantener entonces al pueblo realizando sus actividades políticas. El paro reciente hace un paro contundente, pero es insuficiente. Ellos esperan un incidente grave, que salga un escándalo y soliciten por esa vía decir de que se suspenda, se dé por inconclusa este proceso, porque no hay garantías para hacer el análisis. Esas son argucias y son posibles porque estás entre poder y poder. Entonces el poder hay que fortalecerlo. El poder se fortalece desde abajo. Y se ha fortalecido el poder. Se está formando en este momento una gran alianza política. Cuando decimos el pueblo organizado con Castillo, Perú Libre y los aliados a gobernar, es una consigna exacta para el momento. Hay que gobernar con una ancha base. Partido Perú Libre tiene una función fundamental porque es el que ha armado junto con Castillo todo el proceso. Esa es la realidad. Pero el partido es un partido sólido a nivel nacional. Sus 25 comités regionales que forman parte de la base del poder del partido con su comité ejecutivo nacional es su sustento para poder desarrollar los mecanismos de las alianzas. Y Pedro Castillo está ahí, es parte integrante. La derecha ha convencido a mucha gente de la izquierda, mucha gente, no digo unos poquitos, mucha gente, que hay que votarle a Cerrón porque él es un corrupto, etc. Y quitándole a Cerrón podemos meter a otras personas. ¿Y cuáles son esas personas? Kurt Burdeo. ¿Quién es él? Es el hijo de todas las generaciones de la derecha. Ahí aparece. Ya tienen que votar a él. Es al revés. Se está pensando que vienen golpeando en propaganda al secretario general, creen que van a afectar al partido. A él ni al partido le pueden afectar. Se está forjando en la lucha este partido. Ha unificado, ha centralizado. Por eso estamos ahí. Y estamos convencidos que sucede. Sería un gravísimo error pensar, como piensa alguna gente de la izquierda, que hay que romper con Castillo y que con eso va a resolver. Ese es un error gravísimo, súper grave. ¿Creen que le va a acariciar la Keiko? ¿A quién le va a acariciar? ¿A Castillo? No, le va a golpear más, porque quiere dividir, dejarse una fuerza importante del país como es Perú Libre, con cuadros formados, maduros, con juventud. Están equivocados entonces los compañeros, los compatriotas, pensar que hay que dividir. ¿A quién va a ir? ¿A quién va a ir Castillo con su grupo? Con sus profesores, que son sus aliados principales, que es su fuerza principal. ¿A dónde va a ir? A Juntos. Si Juntos ha hecho contradicción.
durante la campaña y no tanto una coalición sana. ¿A dónde se va a ir? Al morado. Va a ir a Podemos, a Vamos Perú, que están dentro del margen de una burguesía liberal, representación liberal burguesa. Allá se va a ir Castillo. No, es técnica y políticamente imposible. Entonces la alternativa es fortalecer la organización popular, fortalecer el convencimiento de que hay que gobernar con la mayor base social. Y hay que aceptar. La primera vuelta ha sido el 20% de Perú Libre, encabezado por el compatriota Castillo. Y se ha terminado con 51%, un poquito menos. Pero se ha terminado con eso. Eso es fuerza del partido, pero también es fuerza de la otra izquierda. Ellos son los aliados. Y fuerza también liberal, abiertamente, de Somos Perú. Alguna gente vinculada al morado, otros renegados de Aliaga, de Soto, algunos renegados también de Keiko y de otros movimientos menores, de Acuña, que es el grupo de derecha también. Sectores de ellos se han plegado y han votado por Castillo. Y se ha convertido una confrontación entre la izquierda y la derecha. Eso es la situación real. Y la derecha cree que por medios vedados, como puede ser un golpe de Estado, llamando nuevas elecciones o lo que sea, cree que por esa vía va a rescatar lo que está perdiendo la administración del Estado. Ellos siguen con su poder económico, ese es su poder, ese poder no se ha tocado, ahí está y va a continuar. Se verá cómo continúa, pero está ahí. La campaña que se va a expropiar es una tremenda mentira, pero sí es cierto que tenemos que ver otros recursos naturales. Es cierto que tienen que revisarse sus contratos, pero lo más cierto es que un país tan rico como el nuestro exista tanta pobreza. Entonces el programa es eso. Son irrenunciables este programa del partido. Ni un pobre más en un país rico. Ese es el gran programa que tiene que desarrollarse como gobierno. Pero la estrategia y la táctica van juntas. Dentro de la estructura de este Estado burgués, no es posible resolver este tema de la pobreza, porque la riqueza sale todos los días afuera y deja un sencillo en nuestra patria. Entonces tendría que haber un ajuste, una modificación. ¿Me escuchan? Sí, prosiga, prosiga. ¿Me escuchas? ¿Continúo? Sí, prosiga. La cámara no se ha Ya, bloqueado. porque está interviniendo ahí el teléfono. Ya. Ya, prosiga. Baje su cámara un poquito y prosiga. Baja su cámara un poquito. Ya, ¿cómo? ¿De ahí? Baje la cámara un poquito. Para que se vea toda su cara, para que sea para Ya, ahí. más bajo, la cámara más bajito. ¿Ahí? No, más abajo, lo está subiendo. Ah, ya es al revés entonces. Un poquito Ahí más. está. Ahí está, exactamente. Ahí. Prosiga, por favor, prosiga. Bueno, entonces, este programa que tiene el partido es un programa cierto, es válido. No se le puede desarrollar con la Constitución. Y que el partido es una fuerza nacida del pueblo. Y que el lápiz es una símbolo del partido. Está registrado en el Jurado Nacional de Elecciones como símbolo del partido. Y está descrito pormenorizadamente en el artículo 2 de los estatutos. Hemos hecho un análisis histórico de nuestra patria, más allá de los 200 años, porque la historia nuestra va mucho más allá. Entonces,
esa resistencia es tan grande que tener a un presidente del pueblo administrando y con un equipo amplio, pero libre, tienen que estar ahí. Tienen que estar todos los aliados, toda la gente que quiere realmente hacer cambios en favor de nuestro pueblo. Y el pueblo tiene que organizarse. No es dar simplemente ollas comunes, no, es organizar la producción, es modificar la estructura económica, hacer que en el Perú se desarrolle en forma variada varias formas de propiedad, como dice esta Constitución. Pero cuando meten el tema social, dicen simultáneamente una economía de mercado. Esa economía de mercado lo manejan ellos. Se plantea regular aspectos importantes. Se plantea reforma agraria, una segunda reforma agraria. Lo que se plantea en el fondo es que el campo se desarrolle y la pobreza desaparezca. Y desarrollar una industria y un agro que nos garantice la alimentación en forma soberana. Una vergüenza es escuchar de los técnicos del fujimorismo, como es decir que si tú controlas el mercado internacional, no vamos a tener soya, no vamos a tener arroz, no vamos a tener trigo. Esa es una vergüenza. No se dan cuenta. Es una vergüenza para una patria que tiene tanta riqueza de todo tipo y que tiene una tierra, una madre tierra que lo han valorado los incas y los pre-incas también lo han valorado. Y ahí sale la vida. Vienen y destruyen. Los ecosistemas son destruidos, las aguas están sucias, están contaminadas. No habiendo tanta agua, no existe agua en los hogares de nuestra patria. Lo que se trata es entonces, en ese término de la alimentación propia, no es gran cosa, pero sí es para ellos. ¿Por qué es para ellos gran cosa? Porque le quitan el enriquecimiento casi ilícito. En el norte hubo grandes movimientos en pleno proceso electoral. ¿Y en qué han terminado? En nada. Las ganancias que se llevan esas grandes plantaciones de la parte norte, de la costa, agroexportación, esa agroexportación es para afuera, no es para nuestra patria. Para nuestra patria hace el pequeño, el mediano produce. Ellos son los productores. Se va hacia afuera y se va. ¿Quién paga el precio? ¿Quién paga el costo de producción? El trabajador. Porque el costo de producción está formado por los insumos, por los gastos administrativos y por la mano de obra, y la mano de obra barata. Y eso es común en todo el país, en las minas. Eso debe cambiar y va a cambiar. Y si no cambia, habrá otros movimientos sociales. Tomar conciencia, una tremenda educación en este momento. Pero es una vergüenza que se diga que no va a haber soya. La soya se puede también cultivar, maíz, el trigo. Se puede hacer todo eso. Pero ellos ya no trabajan para el Perú, sino utilizan el suelo peruano, utilizan los recursos, pero fundamentalmente utilizan exoneración de impuestos. Exoneración de impuestos que en ganancia, sigo hablando, siguen fastidiando, o así voy a llamar estas cosas, estoy diciendo que no deben llamar y me llaman. Sigo hablando. Prosiga, prosiga. Ya. Entonces, esa realidad es muy dura para nosotros.
No son 30 años que asesoro, a los veces mucho más. Conozco la vida real de la clase obrera. Y conozco, porque estudié economía, conozco cómo es la estructura de distribución del presupuesto de la República. Un presupuesto, evidentemente, casi un 30% vinculado a inversión del Estado. Y ahí se genera la mayor corrupción. Ahí está Odebrecht. Y todas las empresas vinculadas a ese organismo son parte de la derecha. No es del pueblo. No es. Es de la derecha. ¿Y el presupuesto de dónde proviene? Del 60% del impuesto indirecto. Hasta más del 60% impuesto indirecto. Es decir, lo que tú compras el pan, lo que pagas en los impuestos a gasolina, etc. Todos esos impuestos que se pagan al comprar los productos en el mercado, me refiero a todos los mercados, eso es lo que aporta el pueblo. El otro son los impuestos directos que provienen directamente de las empresas, que equivalen al 30%, 28% según sea el desarrollo de la economía. Y de ese impuesto, que debe servir para la educación, para la salud, para el cuidado de los recursos naturales, para mejorar todos los servicios de infraestructura, de agua, etc., no se tiene, porque esos impuestos que dejan esas grandes plantaciones, esas grandes transnacionales, ese control de los medicamentos manejado clandestinamente por gente de los ministerios de salud y también de salud, ahí se lucran en la importación, en los precios, en la manipulación de precios. La gente no puede pagar, no puede pagar esos precios. Entonces, esa situación es lo insoportable para nuestro pueblo, pero es insuficiente porque nuestro pueblo no está organizado. Pero esa es la pelea. Administrar el Estado, administrar ese presupuesto de la República, poner gente idónea como ministros, viceministros, directores, etc. Gente que conoce y que tenga un espíritu dentro del programa que estamos planteando y se haga dentro de un frente amplio, una base amplia. Es lo positivo que estamos planteando. No quieren. Pero no solamente es esto. Se va a tener sí o sí. El gobierno sale una excepcionalidad que el ejército, que la policía, la Fuerza Armada salgan a dar un golpe. Y eso genera más problemas en el Perú. No le van a reconocer ni tampoco nosotros. ¿Para qué sirve? Para truncar un ratito, pues la revuelta va a continuar. Esa es la historia reciente de los golpes de Estado. Tenemos que ser claros, y muy claros en este caso. Muy claros de que no se va a aceptar ningún tipo de golpe. Rechazamos cualquier intento golpista. Rechazamos esas mentiras de todos los días que vamos a intervenir en uno y otra cosa. No, no hay nada de eso. Sin hacer esas cosas se puede hacer grandes cosas. Solamente cortando la mano a los corruptos, a los choros, a los delincuentes. No de la calle cae por sí. El pueblo mismo lo va a desenmascarar. El que maneja ese presupuesto. El manejo de ese presupuesto del Estado, que en este momento llega a más de 200.000 millones. Es una cantidad increíble. Una parte va en remuneraciones y otra parte está en pagos a la deuda externa, etc. Ese manejo del presupuesto tiene que ser diferente. Tiene que cambiar la lógica. Eso es la resistencia que hace la derecha. Así hay que explicar. Ese es el motivo. No quieren soltar, como dicen muchos, la mamadera. No quieren soltar una parte del poder, compatriotas. Administrar, ser presidente de la República, tener un consejo de ministros realmente del pueblo, o cerca al pueblo con alto nivel, no es poca cosa, es un poder.
es un poder del Estado. Entonces, el otro poder está en este momento en la derecha. Y hay que negociar con ellos. Tiene que haber sí o sí una negociación con todas las fuerzas que nos han apoyado. Hay que trabajar con ellos. Solo no podemos. Pero Libre ni Castillo. Sí podemos hacer muchas cosas, pero para garantizar el control y el éxito del gobierno, se necesita aliados, se necesita el pueblo organizado y se necesita que el Partido Perú Libre se fortalezca y que se rechace esas calumnias, esa propaganda que hace la derecha y que lo cogen también gente de izquierda, que hay que quitarle a Castillo de Cerrón. No, ellos también están fortalecidos. Así hay que decir públicamente, están fortalecidos, pero tienen que fortalecerse más, haciendo buenas alianzas, no marginando. Se necesita tener una relación buena con el Ejecutivo. El Ejecutivo es el centro político. Se ha planteado públicamente, y así hay que mantenerlo, queremos la dirección del Congreso. Somos el partido ganador, tenemos la bancada mayoritaria, 37 congresistas, y entre todos estamos aliados. Hay que aliarse con otros y pasar una valla que sobrepase los 60 votos. Incorpora de aliados para formar la mesa directiva, encabezado por Perú Libre. Esa es la realidad. Aunque no lo quiero, que no interesa ahorita, es la realidad. La realidad manda. Y con ello podríamos permitir que el gobierno de Castillo y su gabinete avancen para dar pasos agigantados para sacar la crisis económica y comenzar a mejorar la vida de nuestro pueblo, que hay casi 4 millones que viven por esa extrema, que no tienen agua, no tienen nada. Sus ingresos son increíblemente, ni siquiera ni olla común tiene. Esa pobreza extrema hay que evitar. Hambre cero y trabajo. Eso se tiene que hacer como política inmediatamente. Hay recursos, hay que redistribuir los recursos, hay que modificar. Entonces el debate en este momento, ¿qué cosa es? Que de una vez se proclame al presidente y que inmediatamente emita la resolución encargado a una persona del entorno de Castillo y del propio partido que asuma la ejecución de la transferencia de mando de los 18 ministerios. Y en esos 18 ministerios caben todos los amigos. Así que sé claro, acá no puede haber sectarismo. La ancha base es necesaria. Queremos que en el Congreso que tiene representación sumen los 5, los 8, los 10, sumen y sobrepasen tranquilamente los 60 y se obtenga una mesa directiva dirigida para todo el Congreso, pero en la cabeza Perú Libre. Es el trabajo que está haciendo el partido con Pedro y los aliados. Se hará concesiones de todo tipo, pero es importante que no lo tumben a Pedro. Hay que apoyarlo. Hay que defender esta conquista. Es una conquista de todos los peruanos. Entonces, debe haber una claridad en este tema para equilibrar realmente y desarrollar una política para el pueblo y por el pueblo. Tienes que hacer ese escenario modificando la correlación de fuerzas arriba y abajo en los dos lugares. Y es obligación de nuestro partido Perú Libre. Hoy día tuve la tercera conferencia ideológica, política y orgánica en la región San Martín, exitosa conferencia. 10 provincias San Martín, las 10 provincias, con todos sus secretarios generales
su junta directiva, sus comités ejecutivos han participado hasta las 4 de la tarde, casi las 5 de la tarde, exitosamente el evento. Y ahora se abre un nuevo paso histórico. ¿Y cuál es? Y que no se dan cuenta. Se ha convocado al primer Congreso Nacional de Perú Libre, en donde participará toda la militancia del partido, desde los comités ejecutivos distritales, pasando por los provinciales y el Comité Ejecutivo Nacional y el regional. Y también se va a enviar, se va a enviar mensajes a los amigos para que asistan a la inauguración de este evento. Está por salir el reglamento. Pero ¿cuál es la cuestión de fondo ahorita? Lo novedoso es cómo se ve el balance de esta lucha electoral que te ha puesto en una fuerza mayor que la derecha, una victoria real. Y ahora se trabaja por delinear con claridad el programa económico, por ver el perfil del ministro de Economía, que no puede ser una persona que esté diciendo cosas contrarias al bienestar de nuestro pueblo, que no se vuelva al neoliberalismo, sino que se haga un rumbo ya diferente. Pero también se está trabajando quién va a conducir el Consejo de Ministros. Y he visto que han puesto varios ensayos. Esos ensayos son ensayos, especulaciones. La realidad es otra. El equipo se está armando. El partido ha abierto un link, haciendo de que se inscriban ahí como profesionales, como técnicos del partido, también amigos y simpatizantes, que entren a pelear. Eso es gobernar juntos. El partido no va a marginar a sus militantes, a sus amigos, no. Va a estar con ellos, porque sabemos que ellos son más seguros que cualquier otro. Y también los otros aliados tendrán que poner personas de su calidad. Entonces, la etapa es eso en este momento, concreta. Hacer de que se instale este gobierno, que se declare la presidencia y al mismo tiempo se garantice con un gabinete de ancha base y se garantice una alianza política que permite estabilidad. Y hay que conversar en el Congreso para ganar la mesa directiva. Si se logra hacer eso, podemos respirar con calma. Pero ahí se inicia lo que se llama a gobernar para el pueblo. Esas son las cosas irrenunciables. ¿Y quién va a exponer la línea fundamental en este Congreso? Mírenlo. La derecha se ha comentado. Cerrón está arrinconándole a Castillo con sus medidas sólidas, infranqueables y que no van a ser motivo de negociación. Comercio, todo dice que le están cercando a Castillo. No. Miren cómo la burguesía increíblemente insulta al pueblo peruano, insulta a ese candidato y presidente ahora, diciéndole que él no tiene capacidad. Él tiene su capacidad. Ha logrado difundir la posición del partido como aliado y lo ha difundido. Es un hombre del pueblo y tiene realmente sus defectos. Normal. Puede haber problemas ideológicos. Normal. Seguirá corrigiendo. ¿Y quién corrige? El partido, la masa, la movilización, la lucha, el crecimiento, la lucha ideológica y política. Se corrige. Se da los espacios necesarios. Pero el que va a estar como segundo ponente
en el Congreso del día 24 del partido, es Pedro Castillo, exponiendo precisamente el programa de gobierno que va a tenerse. Estarán invitados también por la izquierda, los otros amigos, en el acto de inauguración, o participarán, que participen, aunque eso no es legal. Participan solamente los organismos reconocidos por el partido, que se puede invitar, así dice el estatuto del Congreso. Entonces, es gobernar en ese ámbito de la Constitución del 93. Y el otro ámbito es el trabajo de educación política, lo que estamos diciendo. Ahí está el material para estudiar. El otro ámbito, ¿cuál es? Es decir, y convocar a una asamblea constituyente. Y el eje de esa asamblea constituyente es un Estado plurinacional, hacer que las minorías nacionales en el Perú se incorporen como parte del Estado y no sean marginadas como es en este momento. Eso hay que debatir, y estamos debatiendo, porque es necesario un evento, una asamblea constituyente que defina el nuevo rumbo, un nuevo pacto social y que permita a la clase obrera, al proletariado, al campesinado, al pequeño productor del campo y la ciudad, a los productores medianos, a empresarios nacionales que están dentro de nuestra patria y que trabajan por nuestra patria, que son millones, participen de ese nuevo Estado, sean parte integral y no sean los marginados, que el Estado sea para ellos. Es una modificación en esa relación. Pero lo que se trata es de que la Asamblea Constituyente defina una sociedad que avance hacia el cambio, hacia un país grande, a un país maravilloso, en donde la calidad de vida se modifique, donde el trabajo sea lo mejor dentro de la propia vida de las familias, en donde la riqueza se redistribuye y se acumule para fortalecer el poder de la sociedad nueva. Es largo, pero hay que hacerlo. Mientras sigues gobernando, sigues planteando la organización para ir a una asamblea constituyente. Los procedimientos están en debate. No interesa. Las constituciones tienen su primer debate en el pueblo. Si el pueblo dice que hay que cambiar, hay que cambiar. Y si nosotros decimos que así es, perfecto. Siguen interrumpiendo, sigo hablando. Entonces, estamos evidentemente en una situación definida, muy definida, y hay que actuar como corresponde. Este Congreso del partido plantea unas agendas, plantea la agenda. Amigo Julio, a ver. Un tema que es fundamental para nosotros. Reestructurar el Comité Ejecutivo Nacional, reestructurar los comités nacionales y toda la estructura del partido. Positivo. Pero no queremos que el partido sea una mazamorra. El partido tiene lineamientos claros, porque para gobernar en esta lucha de clase profunda no puede haber en el partido cualquier cosa. Entonces tendrá que definirse eso, hay que debatir esos temas. ¿Qué tipo de partido queremos? Queremos un partido evidentemente que responda a su propia consigna, fuerza nacida del pueblo, y que defienda a nuestro pueblo, y que luche por nuestro pueblo, y que no se genere en su interior corruptos de ninguna manera. Entonces se va a definir eso. El evento de hoy día en San Martín y otros lugares tiene como objetivo organizar y fortalecer el partido, hacer que funcione, que se sienta la fuerza, porque viene otra etapa inmediata,
Y cuando termino, ¿cuál es otra etapa inmediata en el escenario político? Las elecciones regionales y municipales. Esa es la etapa ahorita. Y estamos en la etapa de un nuevo proceso electoral. Y hay que mirarlo con mucha claridad también ahí. ¿Y cuál es la claridad? Que debemos ganar la mayoría de los gobiernos regionales. Si logramos ganar la mayoría de gobiernos regionales, y ahí está la estrategia y la táctica, daría un sustento mejor al gobierno de Castillo. Estaríamos empoderando al movimiento popular a través de nuevos gobiernos regionales. Y sería un sustento. Habría más fuerza, más poder. Y eso puede servir tranquilamente para avanzar e ir delineando lo que va a ser más adelante y con bastante lucha un Estado soberano y una economía en donde se potencie todos los recursos que tenemos para que el aparato productivo genere riqueza para nuestra patria, que no se aísle del exterior, pero que genere nuevas reglas en donde la plusvalía no se ha trasladado afuera ni tampoco los recursos naturales como se está haciendo en este momento. Entonces, ese es el otro reto. Y de todos estos retos, lo más importante, y estoy terminando, no es posible seguir avanzando si Perú Libre no se fortalece. Tampoco no es posible avanzar si es que los aliados no juegan transparente y honestamente. Queremos que los aliados sean sinceros. Nosotros somos sinceros. Lo que estoy hablando es una posición que está expresada en el manifiesto, en la convocatoria al primer congreso firmado por nuestro secretario general Vladimir Cerrón, que está aquí, le envío un saludo, que no se rinda ni se venda, porque el partido es un partido de lucha, de guerra, y debe seguir fogueándose, y que la clase obrera entienda y no esté pensando lo que habla la prensa amarilla, la prensa rosada, todas esas prensas. No, este partido se va a transformar con la fuerza que tiene la clase obrera. La clase obrera es una fuerza muy poderosa, porque de él depende el rol de toda la economía del país. El campesinado también es otra fuerza poderosa. Los pequeños productores también y comerciantes también son fuerzas. Todo es fuerza, es su pueblo. Entonces queremos que Perú Libre se mantenga en esa línea, se ajuste sus relaciones internas y externas y sea un referente para nuestra patria. Rechazamos todo tipo de calumnias que hacen con el partido y en particular contra nuestro camarada Vladimir Cerrón. No tienen nivel los que insultan. Debatamos abiertamente las divergencias, que no se suelten cosas porque tienen el poder en la prensa, en mentiras y mentiras. Entonces, entremos a la polémica, y una polémica abierta que tiene que ser en la Asamblea Constituyente. Ahí que digan sus temas. ¿Por qué el Perú tiene que tener contratos de ley? ¿Por qué el Perú tiene que aceptar la imposición de los monopolios? ¿Por qué el Perú tiene que permitir que la mayor parte del que se vaya afuera? Eso tienen que defenderlo, pero no insulten. Y tampoco el pueblo esté aceptando esos insultos. Serán que se quite y va haciendo la burguesía. Ellos nunca van a ser buenos, porque de nacimiento tienen esa sangre, una sangre de dominación, y sus conductas se han desarrollado en torno a eso, equivocado mucha parte del pueblo, mintiendo sobre el caso de Cerrón. Debatamos públicamente ese tema también. Nosotros no aceptamos la corrupción, pero que se dicte una sentencia
rompiendo el debido proceso, y se acepta a una candidata con 30 años de propuesta para sentencia por una serie de delitos, y siendo ese partido declarado y con pruebas como un instrumento para delinquir, no un instrumento político para gobernar, sino para delinquir, y plantea por el que se elimine ese partido, que se le saque del ámbito social. Y de eso no dice nada la burguesía. Pizarrón y a otros sí lo dan duro. Entonces rechazamos desde acá y no vamos a aceptar, nunca vamos a aceptar, porque son mentiras, porque conocemos nosotros cómo es la situación del partido y cómo son esos procesos. Conocemos bien el derecho. Amigos, compatriotas, camaradas, les agradezco este espacio y les convoco a participar y fortalecer el Partido Perú Libre, a trabajar y conversar bien con los aliados, y a todos a prepararse, a estudiar, a formar conciencia. Les felicito por estos espacios. He estado casi esperando, casi una hora para entrar. Dije, la vez pasada me retiré. Tengo muchas tareas que hacer, y esta tarea es que estamos haciendo, organizando. Y ustedes están organizando. Positivo estas actividades. Y estoy dispuesto a continuar con temas específicos. Lo que planteado hoy día es lo que consideramos el escenario político. Se va a resolver, va a ser declarado el presidente, luego él, con ese acto, pasa a otra etapa, a ejecutar su mandato, nombrando al encargado para nombrar los equipos de transferencia y también para organizar el gabinete, y el día 28 de julio tendría un nuevo presidente para el bicentenario, que para nosotros es un acto político, económico, social, cultural, de gran importancia, y que tienes que trabajarlo con mucha fuerza para ver que 200 años ha sido un saqueo permanente de nuestra patria. Y si le agregamos la colonia, ahí tienes 500 años, 300 años más. Compatriotas, como dice César Vallejo, hay, hermanos, mucho que hacer, y hay que hacer y actuar. Gracias y buenas noches. Las preguntas que se hagan al interno para contestarle posteriormente. Tengo tantas llamadas ahorita de actividad que estoy haciendo, y les permití, si habría una pregunta, podría contestar en este momento, y tengo una reunión a las 10 de la noche precisamente. Gracias, Moisés. Gracias, Augusto. Gracias, Mariela. Gracias a los que han organizado. Ya. Muy bien, comprendiendo la situación del amigo Julio Cárdenas, entendemos la responsabilidad que tiene ser secretario regional de cualquiera del lugar del país. Es muy, muy complicado, complejo y trabajosito, ¿no? De alguna manera de decirlo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, miren, de acuerdo a la estructura de la conferencia, inmediatamente tenemos un video. Luego de eso vienen las preguntas. No sé si el compañero va a estar presente, pero le digo lo siguiente. 2 minutitos nada más. Desde la lucha de la jornada de las 8 horas, la izquierda siempre ha sido satanizada por la derecha. Siempre. No es la primera vez. ¿Cuál es la diferencia de lo que ha pasado ahora con todo lo anterior? Que en esta oportunidad, en forma descarada, los medios de comunicación, utilizando su poder económico y su poder mediático, se han centrado en primer lugar, antes de las elecciones, en Verónica Mendoza, hasta destruirla de alguna manera electoralmente. Y luego ahora, encaminado al 100% contra el Partido Perú Libre, contra Vladimir Cerrón y el presidente prácticamente ya electo, Pedro Castillo. Y esa historia no nos lo van a contar porque lo estamos viviendo. Así como vivimos la dictadura de Fujimori con todas las atrocidades que hizo, no nos pueden engañar. Y la prensa también tiene que ser autocrítica en ese aspecto. Entonces, en ese sentido,
no podemos dejar de lado que lo que quieren hacer es destruir a la organización para que Pedro Castillo se quede como Ollanta, solo, y decida su futuro. Y ya sabemos cuál es el futuro de un presidente que no tiene una organización política. Entonces, con esa salvedad, podemos debatir posteriormente estas situaciones. Vamos a presentar un video preparado por el equipo rápidamente de nuestro compañero Vladimir Cerrón. Voy a verle, compatriota. Ya. Buenos días. Reciban el saludo del doctor Vladimir Cerrón, secretario general del Partido Político Perú Libre. En esta ocasión, para exponerles nuestras principales propuestas en materia educativa. Necesitamos formar una nueva escuela pública y para ello planteamos lo siguiente. Incremento del presupuesto para la educación equivalente al 10% del Producto Bruto Interno, el mismo que el año 2020 llegó a la suma de 485.616 millones de soles. De no tomarse esta medida, nuestros logros en educación serán como hasta ahora, parciales, temporales y a menudo fallidos. Este incremento debe garantizar una mejor infraestructura educativa, un mejor equipamiento, aumento de sueldos para los maestros y sobre todo garantizar la gratuidad de este derecho fundamental. El nuevo presupuesto debe considerar la educación en todos sus niveles, inicial, primaria, secundaria, especial, superior no universitaria y superior universitaria, puesto que no hay un problema ajeno respecto de cada nivel. El problema de la educación es único en el país. El dinero debe salir directamente de la revisión de los fraudulentos contratos de ley que blinda actualmente el artículo 62 de la Constitución Política. Luego, renegociar el reparto de utilidades o ganancias entre las transnacionales y el Estado peruano, haciendo que este último se adjudique no menos del 70% de las ganancias y no solamente el 30% como ocurre hasta ahora. El gas de camisea debe ser considerado como el pan de la educación peruana. Este recurso le compran al país de manera irrisoria a $0.54 el millar de pies cúbicos, pero lo revenden en el extranjero entre 10 y 14 dólares. El impuesto que actualmente pagan de manera anual es 1.135 millones de dólares y debiera ser 23.000 millones de dólares a precio de mercado internacional, monto con el que podemos más que duplicar inmediatamente todo el presupuesto del sector educación, puesto que el monto asignado este año fiscal 2021 asciende a la suma de 9.744 millones de dólares. Programa Perú Libre de Analfabetismo. Existen 2.700.000 peruanos en esta condición, por quienes el Estado peruano no tiene mayor interés. Habitan mayoritariamente el Perú profundo, el 84% son mujeres y todos, sin excepción, viven en condiciones de explotación. Este problema debemos afrontarlo movilizando un promedio de 50.000 jóvenes maestros por un lapso de 3 o 4 años, cuya misión es la erradicación total del analfabetismo y culminado el mismo, debe implementarse de manera inmediata un programa post-alfabetización. El costo que demanda este programa equivale a 150 millones de soles. Nuevo currículum nacional, regional y local. Necesitamos formar ciudadanos con identidad nacional, autoestima, solidarios, dignos, íntegros y autónomos. Para construir esta nueva herramienta, necesitamos convocar a los estamentos docente, estudiantil y comunal, y en consenso con las municipalidades y los gobiernos regionales, el mismo debe contemplar el estudio de la historia regional, la restauración de los cursos de filosofía, economía política, geopolítica, historia, artes y educación física que fueron amputados de la educación básica regular, la educación medioambiental sostenible, la implementación de la educación tributaria, la educación empresarial, la educación turística, la investigación científica
y la enseñanza de las lenguas originarias. De las escuelas de educación especial. Los nacidos con defectos físicos y psicológicos merecen una atención especial por el Estado para su educación y con ello garantizarles una mejor calidad de vida y un autosostenimiento futuro. La educación, asimismo, debe darse a todo nivel y en todo el país, pues históricamente esta población ha sido desatendida. Especializar la educación secundaria. Algunas escuelas podrán hacerlo en artes, en música, deporte, técnicos, intercultural, ciencias y humanidades, entre otros. La nueva escuela debe identificar la vocación y capacidades de cada uno de los estudiantes para potenciarlos al máximo. Paradójicamente, en el país se privilegió solamente la especialización en las líneas militar y religiosa, obviamente respondiendo a los intereses del status quo. Universidad Estatal de Educación en cada región, garantizando de esta manera la calidad educativa y el ejercicio docente decoroso. La Universidad Peruana debe fusionar su formación académico, profesional, con la cultura, el deporte y el trabajo manual, para contribuir de esta forma a la formación integral del hombre. No debemos formar solamente tecnócratas que no mediten al servicio de quién ponen su servicio o al servicio de quién se ponen. Cada infraestructura demanda un promedio de 150 millones de soles y en todas las regiones demandará un costo total de 3.900 millones de soles. Ingreso libre a la Universidad Peruana. Debe ser un derecho, así como se conquistó el ingreso libre y la gratuidad de la educación básica regular. El ingreso restringido es propio de los países subdesarrollados, quienes utilizan las profesiones como medios para el ascenso social, el ascenso económico, pero también para la explotación. El Estado neoliberal, renunciando a sus obligaciones, dio la libertad a los empresarios para que se encarguen de la educación universitaria sin fines de lucro, aparentemente, cuando en realidad son universidades de lucro sin fin, exonerándolos de todo tipo de impuestos y enriqueciendo a sus propietarios. ¿A cambio de qué? De que garanticen el ejército profesional neoliberal con fines de hegemonía cultural. El ingreso libre, además, debe abolir las CEPRES, que no son más que entidades privadas dentro de la entidad pública, cuyo fin supremo es el lucro. Sistema de becas universitarias extranjeras. Nuestro país debe garantizar un número mínimo de vacantes para becarios extranjeros en pregrado y en posgrado en las universidades públicas. El aporte peruano a la juventud en una nueva cultura, la cultura internacionalista, formando extranjeros profesionalmente y que nuestro país tenga una presencia humana y solidaria a nivel internacional. Nueva ley magisterial. La actual ley de reforma magisterial está redactada con un espíritu neoliberal y empresarial, orientando la educación peruana por el camino privatista y mercantilista, estableciendo lógicamente una educación privilegiada para ciertos sectores sociales en detrimento de las mayorías y al despido masivo de los docentes del sector público para poder explotarlos en el sector privado. Reposición a los maestros despedidos por la racionalización neoliberal. Un país con grandes necesidades en la educación no puede darse el lujo de desperdiciar recursos humanos especializados en la materia. Solamente para erradicar el analfabetismo necesitamos 50.000 maestros como mínimo. Finalmente, respecto a la política educativa en ciencia y tecnología, nuestro futuro como nación debe encaminarse a la dependencia de los recursos infinitos, es decir, depender de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación, y no a la dependencia de los recursos finitos como el gas, petróleo y minería, propio de los países subdesarrollados. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, estimados amigos, han sido las palabras de nuestro amigo Vladimir Cerrón, interesantísimos,
y abre el debate posterior para su análisis. Ahora quisiéramos que nos hagan las preguntas respectivas que se planteó en el inicio de la actividad, por medio de Facebook, que nos lo transmitan los amigos que corresponde. Tenemos un equipo técnico trabajando en ello para que nuestro estimado amigo Julio Cárdenas dé las respuestas respectivas. Si hay algo de repente inquietante, dudoso, ambiguo, que han creído algunos quizás de los oyentes o los que están visualizando, o que quieren alguna aclaración o alguna definición. Quisiéramos, por favor, que nos trasladen las preguntas respectivas, ya que el tiempo amerita y todos queremos descansar, pero con la mente clara. Y la definición, por supuesto, definitiva de una orientación política o pedagogía política correspondiente. A ver, quisiéramos que nos trasladen las preguntas, por favor, para transmitirlas a nuestro amigo Julio Cárdenas. Muy bien. Mientras van redactándolas rápidamente, quisiéramos que nuestro amigo Julio Cárdenas, de acuerdo a la experiencia que está realizando en San Martín, hay que entender que no en todos los lugares se está llevando de igual manera el tipo de organización. Hay diversas situaciones internas, que creo que es prácticamente a nivel nacional, en la cual hay personas que están asumiendo posiciones de partidos tradicionales, de copamiento, etcétera, etcétera, que perjudican a la organización. Ya se está viendo en Lima, en casi todos los sectores, en todos los distritos. Entonces, a nivel interno también se tiene que tratar ese asunto, porque no se puede dejar a la deriva a la organización. Peor aún, en momentos en el cual se necesita unidad y no división. A ver, quisiéramos que nos trasladen las preguntas respectivas de Facebook, por favor, si es que las hay. Si no, dejaríamos a nuestro amigo Julio Cárdenas que dé su última palabra de despedida para cerrar la actividad. Vamos a esperar un par de minutos, por favor. Moisés, sí. Voy a dar las palabras de despedida. Muy bien, ya que entonces, parece que ha sido claro la exposición. A ver. Gracias. Es solamente decir lo siguiente sobre esta última parte de tu comentario. Eso se da, pues, es cierto. Creen de que haber apoyado a esta campaña política, el triunfo de Castillo, creen de que tienen toda la libertad para hacer que les da la gana con el Estado. Eso no estamos en desacuerdo, sino que rechazamos esas conductas. Por esa razón, el partido que ahora estamos reestructurando debe fortalecerse depurando de gente que realmente no se merece estar donde está. Creemos de que hay bastantes compatriotas dentro del país, miles que pueden hacer que nuestra patria sea grande. Entonces hay que optar por ellos y no por los amigos. Los amigos a veces sorprenden a sus propios amigos que tienen un tipo de influencia en el Estado y se contamina la política. La lucha contra la corrupción tiene que ser permanente y tenemos que tumbar la corrupción. Nuestro partido tiene que fortalecerse y los convoco a que se inscriban en el partido porque ahí hay que hacer el debate internamente. Externamente también, pero el partido, si tiene errores desde adentro, hay que hacer las correcciones. Buenas noches con todos ustedes y un abrazo y decir con mucha claridad que la lucha continúa y más allá de la victoria.
Eso es la consigna por un gobierno organizado del pueblo con Castillo, Perú Libre y los aliados, a trabajar con fuerza para que este triunfo no sea un revés más, sino que sea un paso que garantice seguir dando otros pasos hacia una victoria, como digo, más allá de la victoria en sí. Gracias, compatriotas, gracias, amigos. Cuídense. Buenas noches. Muy agradecido, amigo Julio Cárdenas. Creo que es muy loable lo que usted dice en forma directa, y todos los que estamos inmersos en este camino estamos de acuerdo en esa posición. Creo que lo que se está construyendo tiene que hacer historia, no repetir lo del pasado. Conocerlo sí, mejorar lo que estamos haciendo y organizarnos para que el gobierno se fortalezca. Y todos aquellos que han estado luchando siempre desde el año pasado y quizás antes más por Perú Libre como organización, se mantengan en la dirección, en la orientación, en el desarrollo y la aplicación de los planes de gobierno. Claro el mensaje. Castillo, Perú Libre y los amigos aliados a gobernar. Tenemos que dejar de lado el sectarismo histórico que alguna vez nos ayudaron. Por lo tanto, el camino está trazado. Y en el camino vamos a tener contradicciones. Ya nos dice la dialéctica, tiene que haber contradicciones para ganar. Si no la hay, es que algo está pasando. Y mayormente, si no hay nada, es porque ya hay un grupo que está dominando y está tergiversando el objetivo. Camino se hace al andar, lo decía un poeta. Quedamos agradecidos con todos los presentes. Vamos a seguir realizando este tipo de conferencias, principalmente de pedagogía política, porque necesitamos nutrirnos, necesitamos educarnos en la política real y verdadera, junto al pueblo. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad, agradeciendo a todos los que colaboraron en esta actividad, a nivel de Lima y a nivel de regiones, en especial a la región San Martín. Muchas gracias.